banderita allá atrás también. Se ve, se ve. Así mismo es. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas. Esta noche hablando sobre el Sahara Occidental, 9 meses de guerra y décadas esperando justicia. Tenemos de invitados esta noche a 2 personas, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática aquí en Panamá, Sidamet Darval, y a la señora Gloria Castillo, que es de la Asociación Panameña en solidaridad con el pueblo saharaui A Paso Casa. Bienvenidos. Buenas noches, señor embajador, buenas noches, Marcelina. Gloria Buenas Castillo. noches. Buenas noches a Sí, ambos. nos agrada mucho que estén aquí esta noche porque es importante, debido a que el señor embajador estuvo en el programa justo en noviembre, creo que fue cuando comenzó el conflicto armado nuevamente, y estuvo explicándonos un poco la situación. Y la verdad que han pasado 9 meses. En principio las informaciones han ido disminuyendo, por lo menos para el lado de acá de América Latina y este país en particular. Y nos gustaría un poco analizar 9 meses después cómo está toda la situación en el territorio del Sahara Occidental, para ubicar a nuestros audiencia. Tenemos que decir que el Sahara Occidental tiene una extensión de 270,000 kilómetros cuadrados y que lleva desde la década del 70 una disputa por su territorio, y ha pasado por innumerables conflictos, primero con España, Mauritania, Marruecos, siempre allí, Marruecos. Y este país tiene gran extensión, es en el desierto del Sahara, al norte de África. Es uno de el desierto más grande, tengo entendido, del mundo, pero donde hay unas reservas de fosfato y unos bancos pesqueros más ricos del mundo. Esa es una de las cuestiones importantes en este país. Y bueno, pues queremos escuchar al embajador sin más. Señor embajador, bienvenido. Queremos saber, a 9 meses de guerra en el Sahara, ¿cuál es el parte militar y político del conflicto con Marruecos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias a Marcelina y al programa por darnos esta oportunidad. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. De presentarnos y contar un poquito lo que está sucediendo al pueblo saharaui y a su población, básicamente la que está refugiada y la que está también bajo la ocupación marroquí. Desde luego que usted menciona un hecho importante, que es el día 13 de noviembre, el momento que después de 3 décadas de espera de una solución pacífica, el alto el fuego se rompe de una manera unilateral por parte de Marruecos, saliendo detrás del muro que tienen marcado como defensa y haciéndose con una parte del territorio que se encontraba en aquellos momentos libre y por la cual transitaban ciudadanos saharauis, no dejando transitar, digamos, los productos que se estaban robando de su territorio. Ese hecho marcó un antes y un después en el conflicto, ya que después de 30 años de que el pueblo saharaui esperaba que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, buscase una solución pacífica, que es lo que desea todo el mundo a esta situación, el conflicto da un salto o un giro importante de acontecimientos, que es la vuelta a la lucha, la vuelta a las armas o la lucha armada. Bien, ¿qué pasa precisamente cuando pasa esto? Pues sencillamente que nosotros todos sabemos que el COVID-19 desgraciadamente ha atacado al mundo, ha dejado a todo el mundo knockout y ha tapado una infinidad de trabajos, acontecimientos y formas de ser del mundo día a día, ¿no? Pues eso se le ha sumado en el Sáhara Occidental la vuelta a las armas y el conflicto. Hoy nos encontramos con el parte de guerra número 290 y algo, casi ya vamos para los 300. Desde el día 13 de noviembre no hay ningún día que no haya hostilidades a lo largo del muro de vergüenza marroquí.
en el cual se encuentra atrincherado el ejército marroquí. La población saharaui se encuentra muy golpeada por el COVID, por esta situación de pandemia. Actualmente los campamentos de refugiados saharauis, después de estas nuevas variantes llamadas Delta, o no sé cómo se llaman estas últimas variantes, la situación se ha agravado sobremanera en los campamentos de refugiados saharauis. Hay que añadir a la situación del refugio, la situación de necesidad existente en los campamentos desde hace ya más de 45 años, añadirle esta nueva pandemia y la situación que conlleva una pandemia como tal. En un principio, la verdad que hemos tenido algo de suerte, porque no sé si es debido a nuestro clima, que es tan cálido y el calor tan fuerte que hacen los campamentos, que en un principio el virus no fue tan virulento como lo fue en otras partes del mundo. Ha habido pocos casos en un inicio y ha habido pocos muertos por la pandemia. Pero cuando se empezó a transformar el virus en otras variantes, que estos últimos meses, en la actualidad, los campamentos estaban muriendo muchas personas, está habiendo muchísimos afectados y la vacunación ha comenzado, como en todo el mundo, en los campamentos, gracias a donaciones de internacionales, sobre todo de Argelia, ¿no? Se está vacunando a la población en los campamentos refugiados saharauis, pero como en todas partes del mundo, los campamentos no son ajenos también a que hay muchísima gente que no se quiere vacunar y hay gente que sí que se está vacunando. La gente que no se quiere vacunar se ha dado cuenta de que la vacuna es importante y ahora creo que están recapacitando porque los casos se han disparado en los campamentos. Las creencias en los países africanos, en los países tercermundistas, son más grandes que digamos, el primer mundo. Hay muchas más personas que no les gusta la vacuna, que creen que es mala, que puede hacerles algo, ¿no? Entonces nosotros en los campamentos estamos viviendo esta situación de precariedad importante, sumada a los 300, prácticamente 200 y tantos días de la vuelta a la lucha armada. ¿En qué ha cambiado el conflicto del Sáhara Occidental en noviembre para acá? Cambiado en que hubo 16 años de lucha armada, como bien ha comentado Marcelina al principio. Nosotros llevamos desde los años 60 luchando por recuperar nuestro territorio. Las Naciones Unidas en los años 60 nos reconoció nuestro derecho a la autodeterminación, obligando a la potencia colonizadora que era España en aquel entonces, tenía que realizar un referéndum de autodeterminación para que la población saharaui pudiese decidir su futuro. España estuvo hasta los años 75 sin hacer ese dichoso referéndum. Se fueron y entregaron de una vil manera el territorio a los dos países vecinos que son Marruecos y Mauritania. Ahí comenzó una guerra de 16 años y luego vino lo que es llamado el Plan de Paz para el Sáhara Occidental, que consiste en que las Naciones Unidas quieren hacer un referéndum de autodeterminación para que la población saharaui decida su futuro, el famoso referéndum. Después de 30 años de espera, este referéndum no se lleva a cabo porque las Naciones Unidas están dando largas, porque Marruecos no quiere, evidentemente, ir a unas urnas sabiendo que va a perder el referéndum. Por tanto, hará todo lo posible para que esto no ocurra. Se han intentado hacer unas diferentes mesas de negociaciones. Ha habido 5 o 6 representantes especiales del secretario general de las Naciones Unidas que se han encargado de llevar a cabo negociaciones directas y acercamientos en todas partes para resolver este conflicto, pero ninguno de ellos ha logrado llevar a cabo su misión, porque cuando llegan a un punto determinado, se encuentran con la dichosa realidad de que Marruecos no quiere avanzar en este conflicto. Por tanto, desisten y se van. El último en ir es Horst Kohler, el representante alemán, que dimitió pocos días antes de la situación que ocurrió en Guerguerat. El pueblo saharaui, a partir del mes de noviembre, decidió que esta es la ocasión de coger su futuro con sus propias manos y tener varias alternativas sobre la mesa. Y a eso voy cuando digo qué es lo que ha cambiado. Hasta ahora nosotros podíamos ir a negociar a las Naciones Unidas y hablar sobre el conflicto del Sáhara Occidental, teniendo solamente entre las manos ese plan de paz ya firmado entre las partes. Pero actualmente tenemos, además de eso, que tenemos la sartén por el mango, y la sartén por el mango, lo digo, es que nosotros tenemos nuestras armas para poder luchar a recuperar, si la negociación no puede llegar a esos espacios a los que quisiera todo el mundo que llegase, para que no se pierdan, para que no se pierdan vida humana por el camino. Por tanto, actualmente la población saharaui
joven y no joven, se encuentra totalmente en pie de guerra, yendo todos los días al muro para poder hacer esos intercambios con los marroquíes de hostigamiento, y una guerra que yo creo que solamente está frenada, no irá más por lo que es la pandemia. Cuando acabe esta pandemia seguramente iremos a un conflicto mucho más abierto, mucho más fuerte, con mucha más muerte, y el cual desenlazaría seguramente en una situación mucho más grave. La fecha que tenemos delante, ante nuestros ojos, que es en octubre, es cuando el Consejo de Seguridad anualmente suele hacer la reunión famosa para hablar de la MINURSO, para poder renovar, digamos, esa misión de las Naciones Unidas, cuya misión es llevar a cabo ese referéndum de autodeterminación. En octubre se volverán a reunir. La MINURSO actualmente no está haciendo absolutamente ningún trabajo. Antes vigilaban el alto el fuego, ahora el alto el fuego ya no existe, por tanto, pues están ahí sin hacer absolutamente nada. Por tanto, la MINURSO, para renovar su, digamos, mandato un año más, en el mes de octubre, hay que sentarse en una mesa, hablar y negociar y decir en qué consiste el trabajo de la MINURSO, qué es lo que puede hacer la MINURSO, qué es lo que puede hacer y qué de nuevo nos va a traer para poder llevar a cabo el desbloqueo de esta situación y evitar una guerra atroz en el Sáhara Occidental. Por tanto, yo creo que una fecha importante delante de nosotros es el mes de octubre, donde la comunidad internacional y las Naciones Unidas deben poner coto a esta situación y dar una alternativa al pueblo saharaui para llevar a cabo su autodeterminación sin necesidad de llegar a una guerra mucho más abierta, mucho más drástica, mucho más dramática. En fin, cuando llegue ese mes de octubre veremos las voluntades que existen entre las partes, veremos a qué nos conduce toda esta, digamos, desde casi año de lo que es sin alto el fuego, a qué nos ha llevado y qué puede la comunidad internacional aportar. Bien, estos son los hechos. ¿Qué más cosas han ocurrido? Más cosas que han ocurrido importantes desde entonces. Marruecos, cuando digamos rompe el alto el fuego y se vuelve a las armas, intenta constantemente silenciar y desmentir la situación, diciendo que no existe absolutamente ninguna guerra, que simplemente ellos han recuperado lo que es el traspaso del Guerguerat, que han cerrado, que ellos están funcionando tranquilamente. Pero los partes de guerra están ahí, los muertos están ahí, desgraciadamente, tanto por la parte marroquí como por la parte saharaui, y hablan por sí solos. Justo después de que ocurriese la ruptura del cese del fuego en el mes de diciembre, ocurrió un hecho que Marruecos utilizó como algo importante, histórico, cosa después se demuestra que no lo es, pero ellos lo utilizan para poder, digamos, cambiar el rumbo de los acontecimientos de lo que está pasando, que es la declaración de Trump vía Twitter el día 12 de diciembre del año 2020. El señor Twitter no se le ocurre otra cosa que salir por Twitter diciendo que, bueno, que él reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aquí hay que aclarar varios puntos. Ninguna persona ni ningún país, por muy grande y por muy potente que sea, puede conceder la soberanía de ningún pueblo a ningún otro país. El único que es capaz de decidir su destino sobre su soberanía es el propio pueblo, y en este caso el pueblo saharaui, y el pueblo saharaui todavía no se ha pronunciado. Por tanto, la soberanía del Sáhara Occidental es para el pueblo saharaui y luchará por ella para recuperar la parte de su territorio que sigue ocupada, porque hay una parte que está liberada y hay otra parte que sigue bajo la ocupación. Entonces, Marruecos aprovecha este acontecimiento de esta declaración de Trump para acudir a otros países, sobre todo países europeos, con esta declaración, pidiendo de ellos también la misma declaración para que reconozcan su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Y de esta manera, Marruecos, si logra hacerlo en la Comunidad Europea, silenciaría, digamos, lo que es el proceso de paz y intentar, digamos, llevar a cabo el curso del conflicto por otro lado. Marruecos se encuentra con una pared porque trata de hablar con ciertos países de la Comunidad Europea, como son, que se ha dejado bastante claro después, como son el caso clarísimo que se vio en las noticias de España y Alemania,
Alemania no siguió por ese lado. Todos hicieron la declaración, tanto España como tal, que la declaración de Trump no tiene ningún sentido, que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, que esa determinación, que ese conflicto está en manos de Naciones Unidas y que las Naciones Unidas resolverían ese conflicto y que ellos apoyan una solución pacífica liderada por las Naciones Unidas, aceptada mutuamente por las partes. Esto es lo que ha declarado España y lo que ha declarado Alemania. Ninguna de las dos posturas. Embajador. Sí. Sí, señor embajador, antes que continúe, a mí me gustaría saber la agenda de esa reunión con MINURSO, qué puntos tiene por parte de el pueblo saharaui y en qué fecha está determinada esta reunión. Bien, la reunión es en el Consejo de Seguridad, no es con la MINURSO, sino con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eso es antes del 31 de octubre. Se tiene que hacer antes del 31 de octubre, porque el 31 de octubre expira el mandato de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Si pasa el día 31 de octubre y no se ha tomado ninguna decisión, la MINURSO se tiene que retirar del Sáhara Occidental. Por tanto, en el mes de octubre, todos los años, suele haber una reunión en el Consejo de Seguridad en la cual participan todos los países miembros del Consejo de Seguridad, incluidos, por supuesto, los Estados Unidos de América y todos los países influyentes del mundo. Los saharauis estamos ahí presentes mediante nuestra representación y los marroquíes también. Por tanto, ahí lo que se va a hablar y lo que se está viendo que se habla, que los Estados Unidos están, digamos, en las últimas declaraciones abogando, es buscar una solución pacífica mediante la designación de un nuevo representante especial que venga de una manera seria y apoyado por las Naciones Unidas para que encuentre un punto de encuentro entre las partes para realizar ese referéndum o buscar una solución alternativa que conlleve al pueblo saharaui a su libre determinación. Esto es lo que va a pasar en el mes de octubre. Gracias. ¿Marruecos tiene alguna ascendencia en el Consejo de Seguridad con los países que tienen derecho a veto? ¿Cómo ustedes lo van a manejar antes de esa reunión o durante esa reunión del Consejo de Seguridad? Bueno, esto es evidente, esto es lo que ha estado pasando durante los 45 años que llevamos en conflicto. Existen 5 países en Naciones Unidas que tienen derecho a veto. Uno de ellos es Francia, y Francia está con Marruecos desde el minuto 1 hasta ahora. Por tanto, nunca se ha podido hacer nada definitivo sin que Francia se oponga a que se haga. Pero también, por el otro lado, no se va a hacer nada, Francia no puede obligar ninguna solución sobre el pueblo saharaui porque hay otros países miembros con derecho a veto que no permitirían tampoco que eso pasara. Por tanto, eso es una, digamos, una pescadilla que se muerde la cola. No tiene ningún sentido los países que no tienen derecho a veto. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay después son los países miembros del Consejo y, digamos, los entresijos que ocurren dentro del propio Consejo de Seguridad. Para hablar claro sobre este tema, cuando las potencias, grandes potencias como son los Estados Unidos, básicamente quieren ir a buscar una solución y la apoyan, generalmente todos los estados los acompañan y se va en ese sentido. Y de hecho los americanos han aportado 2 representantes especiales para este conflicto que han fracasado porque se han ido, no han podido avanzar. Ahora, la administración Biden ha manifestado abiertamente que quieren buscar una solución y que quieren que le pare la guerra y que se vuelva a la situación pacífica. ¿Cuál es el mensaje que nosotros hemos lanzado a las Naciones Unidas por vía escrita, oral y de 1000 maneras y en varias ocasiones? Que es que nosotros no estamos dispuestos a seguir esperando otros 30 años una solución pacífica. Tienen que fijarnos una fecha para buscar una solución a este conflicto, o si no, nosotros el cese del fuego lo hemos considerado roto el día 13 de noviembre del año 2020 y vamos a seguir usando nuestra legítima defensa por vía armada hasta conseguir nuestra independencia. Eso es lo que va a pasar, o lo que supuestamente pasaría en el mes de octubre de este año, del 2021. Claro que sí. Bueno, ya hemos visto que ustedes, el pueblo saharaui, apuesta por el conflicto armado, que no están dispuestos a
a esperar 30 años más para lograr la autodeterminación sobre todo su territorio. Y a nivel también diplomático, que hemos escuchado que va a haber una reunión importante en el Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la MINURSO o ver cómo se logra el alto al fuego, ¿no? Sí, perdona Marcelina, una cosa. Déjame pero, aclarar. Sí, dígame. Déjame aclarar una cosita. Nosotros no Sí, apostamos nosotros no apostamos por la guerra. Nosotros preferimos la solución pacífica. Pero si no viene una solución pacífica, no tenemos todo el derecho de utilizar la vía armada. Eso es lo que decimos, seguimos diciendo. Es así. Ajá. No, a ver, dígame, perdón que le corte. A mí me gustaría un poco, sí, no, es correcto. A mí me gustaría un poco saber el papel de esas naciones que tienen un reconocimiento a su país desde hace mucho tiempo. Son como 80 países, entre esos nuestro país. ¿Cuál es el papel de esos países, sobre todo latinoamericanos, México, Ecuador, Panamá, con relación a prestarse, por lo menos a ser garantes de cese del conflicto o para la negociación con Marruecos? ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Sobre todo Panamá, en el caso de Panamá. Bueno, mira, los países que reconocen a la RAS y que apoyan la lucha del pueblo saharaui siempre han jugado un papel importante. Y este papel importante se puede jugar en varios foros importantes. Hay un foro fundamental que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la cual pertenecen todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y esos están siempre ahí. Y hay una reunión que se hace todos los años, que se llama de la Cuarta Comisión, que es sobre descolonización. Y en esas reuniones, todos los años, se habla de la descolonización del Sáhara Occidental y está presente en la agenda. Y esa agenda es apoyada por todos los países miembros de la Asamblea, entre ellos Panamá y todos los países que son miembros de esa Asamblea General. En eso ayudan los países. En África, por ejemplo, nos ayudan a nivel de la Organización de la Unidad Africana, apoyando una solución pacífica y no dejando que el conflicto se muera y desaparezca. Y la tercera opción es a nivel del Consejo de Seguridad. Pero ¿qué pasa en el Consejo de Seguridad? No todos los países son miembros del Consejo. El Consejo es rotatorio. Cada año hay 5 países que suben y 5 que bajan. Y así cada año hay unos 5 países nuevos que entran dentro del Consejo de Seguridad. Los países que están este año en el Consejo de Seguridad, algunos de ellos reconocen la República Árabe Saharaui Democrática y defienden una solución justa, duradera. El método de defensa de esa solución difiere de un país a otro. Hay algunos países que son muy comprometidos, que dentro del Consejo de Seguridad pues lanzan iniciativas, acusan, pelean y lanzan incluso iniciativas y nuevas vías como pueden ser Argelia, Sudáfrica o países de este calibre. Después existen los países que no dejan que el conflicto decaiga, apoyan siempre todos los años una renovación para que se haga ese referéndum de autodeterminación. Y esos países realmente son los que mantienen el hilo de que la causa en todos los foros esté todos los años presente y defendida. Pero repito, sobre todo, la más importante de todas ellas es la Asamblea General de las Naciones Unidas, a las cuales pertenecen todos los países y participan todos los países todos los años en la reunión de la Cuarta Comisión que habla sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y hay que destacar aquí que en el mundo hay 17 países sin de autodeterminar todavía, entre los cuales está la República Árabe Saharaui Democrática, el Sáhara Occidental, y esa lista todos los años es aprobada y renovada y se defiende que se obtenga esa autodeterminación y esa independencia de la manera más rápida posible. No se escucha, Marcelina. Que es bien importante saber que toda nuestra audiencia conozca que hay 17 territorios en el mundo que están luchando por su autodeterminación y que cada año las Naciones Unidas tiene un espacio
para hablar, actualizar a los miembros sobre cómo se están haciendo las acciones para poder que estos países logren su independencia. En términos de solidaridad, Gloria, me gustaría un poco conocer el papel de Apazocasa, que es la Asociación Panameña en Solidaridad por la Causa Saharaui. ¿Cuál es el papel que está desempeñando Apazocasa en estas acciones que se están dando tanto a nivel diplomático como en este conflicto armado, pues que lleva 9 meses? Bueno, buenas noches, reiterando el saludo, y permítame desde esta tribuna enviar un fuerte saludo a los hermanos y a las hermanas del pueblo saharaui en las distintas áreas geográficas que se encuentran, en la diáspora, los que están en los campamentos de refugiados, pero de manera especial a la población que se encuentra en los territorios ocupados, que sufren pues día a día la represión, la persecución, la tortura por parte del ejército marroquí. Nuestro respeto a ellos por su valentía y su perseverancia. El tema de la solidaridad, consideramos nosotros que debe ser una responsabilidad histórica de los pueblos, ¿no? Hay un lema muy hermoso que a nosotras nos gusta utilizarlo mucho, que es la solidaridad, es la ternura de los pueblos. Entonces creemos que nuestro primer compromiso respecto a la solidaridad en el país que queramos acompañar, en este caso la causa saharaui, nuestra primera responsabilidad es conocer, profundizar la situación, la génesis, la historia, los antecedentes del pueblo saharaui, que nos permita posteriormente pues hacer la tarea primordial de la solidaridad internacional, que es dar a conocer la situación que vive el pueblo saharaui desde pues la década del 70, ¿no? Y quizás irse más atrás con todo lo que fue la ocupación de España también en el pueblo saharaui. Entonces, ese tema de, frente a lo que se ha señalado, que tú misma decías de que la intención principal de Marruecos y sus aliados es invisibilizar la situación, invisibilizar la guerra. Entonces creemos que el aporte más importante de la solidaridad es precisamente de manera periódica, permanente, estar informando sobre esta situación, invitando a la población a que conozca, porque nadie puede defender nada que no conozca. Entonces, para poder ser solidarios con el pueblo saharaui, en este caso, tiene que conocer un poco lo que ha estado desarrollando el señor embajador, y que permita pues que se vaya conociendo y tener una cada vez mayor personas en Panamá y en el mundo que conozcan sobre este conflicto, y que podamos colectivamente sensibilizar a la población del mundo sobre esta situación, este conflicto injusto que no tiene nombre, que hay que buscar la forma para que se resuelva de manera definitiva y a favor del pueblo saharaui. Ajá, muy bien. Queríamos un poco conocer también sobre la situación de los presos políticos, los presos que están en huelga de hambre, y todas las acciones que está haciendo el ejército y la policía marroquí, hostigando a defensores, a activistas, mujeres. Yo conozco a compañeras que están detenidas en sus propias casas, que no pueden salir. ¿Me pueden informar, actualizar, y a todos nosotros aquí en Inteligencia Colectiva, cuál es la situación de esas compañeras, la compañera Sultana, de otras compañeros y compañeros que están siendo reprimidos, ¿no?, por alzar su voz en favor de la autodeterminación de su pueblo? Señor embajador. Bueno, en realidad la situación de los activistas en general
y defensores de la causa saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental es pésima y es realmente triste, porque desde los años 70 hasta la actualidad, toda persona que no comparta la idea del ocupante marroquí de la ocupación del Sáhara Occidental y para que se quede para siempre, es silenciado de las maneras más brutal. Actualmente se encuentran en las cárceles marroquíes de una manera brutal y permanente, por ejemplo, los famosos presos del campamento de Midi, que en el año 2010 una población grande saharaui se lanzó a las afueras de la capital y montaron un campamento muy grande que se fue día a día agrandando para, protestar contra la marroquí y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. El resultado de ese levantamiento fue una masacre perpetrada y llevada a cabo por el ejército marroquí, por la cual pues, se han llevado presos a más de 15 personas como cabecillas de ese conflicto, que hasta la actualidad están en la cárcel, todos ellos pues con penas de cadena perpetua, incluso penas de muerte, que todavía no se han llevado a cabo, pero están condenados a pena de muerte. La mayoría de ellos ha hecho huelga de hambre, hay algunos que han fallecido después de esa huelga de hambre, y otros pues siguen luchando para poder ser respetados sus derechos. La comunidad internacional nunca ha hecho nada respecto a esto. Estos son solo un ejemplo, porque hay cientos y decenas de activistas saharauis en las zonas ocupadas que a día de hoy, pues se le entran a sus casas, se les requisan los móviles, las cámaras de fotos, se les encarcela, se les tortura, se les pega para que no puedan alzar su voz. El caso más específico que usted acaba de mencionar, que es el caso de la familia, no solamente de sultana, sino toda la familia de las Jaya, en la ciudad de Burdur, es sultana, su hermana, su madre, toda la familia, se encuentran asediados en su casa sin poder salir, sin poder recibir visitas, sin poder recibir ayuda de ningún tipo. Ellos han decidido luchar contra esta situación de una manera valiente, de una manera, sin parangón, porque todos los días ellos están encima de su casa, del techo, con las banderas del Sáhara Occidental, reivindicando la autodeterminación del pueblo saharaui, la independencia de su pueblo, enfrentándose de manera directa con sus represores, los marroquíes. No han dejado de intentar hacerles todo tipo de daño, incluso hasta matarlas, con unos hierros que utilizan para tirar de ellas para que se caigan del propio tejado. Todas las noches les cortan la luz para poder venir y tirarles por las ventanas y por la puerta productos corrosivos, productos de malolientes, para que dentro de su casa no se sientan nada cómodos y que su lucha, cese y pare. Esto no ha pasado así. Llevan más de 4, no sé si son 3 o 4 meses ya de asedio total, de cierre constante. La familia Gey ha demostrado ser pues, de una tenacidad y una lucha sin parangón. Pero lo que nosotros denunciamos y lo que no entendemos es cómo la comunidad internacional todos los días están viendo esto ocurriendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y no hay ninguna organización en ningún país del mundo que haya denunciado para que estas personas sean dejadas en paz y que puedan pronunciarse, que puedan vivir una vida tranquila y digna. Marruecos tiene todas las armas para poder silenciar todo esto, para poder que Francia, que España, que todos los países de Europa pues dejen de acosarle, de decirle lo que dicen a otros muchos países, porque pueden. Porque cuando pasa cualquier cosa, cuando se cae un vaso y se rompe en La Habana, todos los medios de comunicación de España y de Francia hablan de ello. Cuando pasa cualquier cosa en Caracas, todos los países de Europa hablan de ello, pero cerca, a menos de 50 kilómetros de España, se encuentra un territorio y un país que está acosando, que está maltratando, que está violando de una manera flagrante los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y absolutamente ningún medio europeo se pronuncia ni habla sobre estos hechos. Sí, a eso es lo que yo me iba a referir. Todos los organismos de derechos humanos tienen campaña a favor de los presos de conciencia. Por ahí hay una organización que se llama Defender, que cuando se dieron los sucesos del 11 de julio en Cuba, comenzaron a poner a personas en una campaña para que el gobierno cubano le dejara en libertad. Y yo estoy viendo que en el caso de el pueblo saharaui,
pues no hay ningún organismo, ni siquiera Amnistía Internacional, que esté documentando los casos de violaciones a los derechos humanos que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Entonces, y que no hay que estar denunciando porque están a la vista. Absoluto, eso está a la luz de todo el mundo. Hay varias organizaciones que se han interesado, pero Marruecos no deja a nadie que visite los territorios ocupados del Sáhara Occidental para poder sacar información y para poder estar y defender a estas personas. Esto ha pasado recientemente con varias organizaciones que han solicitado visitar a Sultana y a su familia para poder hablar con ellas, pero Marruecos no deja a nadie, que nadie entre. Pero si ellos no dejan que nadie entre, ¿por qué nadie las denuncia? Como usted dice, hay muchas asociaciones y muchos países que todos los días se llenan la boca hablando de los derechos humanos en el tercer mundo de ciertos países, pero esto no lo ven qué pasa con Marruecos. ¿Por qué? Pues porque Marruecos es un país que chantajea a Europa de una manera brutal. Ya hemos visto, no sé si han seguido ustedes los acontecimientos de hace un par de meses, que Marruecos atacó de una manera brutal las dos ciudades españolas que radican en el norte de África, son Ceuta y Melilla, con inmigración, con cientos y cientos de menores y miles incluso de menores, ya llegó hasta la cantidad de 10.000 personas para poder presionarles que estén a su favor en lo que ellos quieren. Y precisamente esa provocación fue consecuencia de lo que estaba yo hablando antes, de la declaración de Trump, porque España no quiso ir en ese sentido con los marroquíes. Entonces les pagaron con esa moneda y usaron un hecho que ocurrió en España como excusa para poder hacer esto. Y dijeron que cuando nuestro líder se enfermó del COVID, España lo recibió para darle cura en un hospital de Logroño, en la ciudad española. Entonces los marroquíes dijeron que no tenían que haber sido avisados y que eso no podían atender al líder del Frente Polisario, el presidente de la RASD en España, y usaron esa excusa para poder hacer todo lo que han hecho, pero en realidad, el trasfondo más grande de todo es que ellos querían que España reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que es imposible porque España sigue teniendo la administración del territorio porque nunca lo ha descolonizado, han salido sin descolonizarlo. Esta es la realidad, esto es lo que pasa. Así mismo es. Esa ola de inmigrantes que estaban llegando a España, eran asusados por el gobierno de Marruecos. ¿Quiénes eran realmente? Que llegaron hasta Melilla. Sí, ¿Qué fue lo que...? Sí. A Ceuta, fue a Ceuta precisamente, la ciudad de Ceuta. A Ceuta. Unos 10.000, utilizaron aproximadamente unos 10.000 menores de edad, todos sacados de su familia, y le dijeron, oye, esto está abierto, podéis iros. ¿Por qué usan menores? Porque precisamente Marruecos, España tiene un convenio que cuando los inmigrantes que llegan son menores de edad, los atienden y les preguntan si no tienen nadie que los reclame, se tienen que quedar. En cambio, si son adultos, son devueltos inmediatamente. Por tanto, ellos enviaron más menores para presionar más a España. Usaron las vidas de los hijos de las familias marroquíes para presionar a España. Usaron las vidas de sus propios ciudadanos, que algunos de ellos murieron en el mar, para presionar a España. Actualmente, todavía siguen miles de niños deambulando por las calles de Ceuta porque no hay sitio para ellos. Y sus padres y sus madres se encuentran en Marruecos preguntando por ellos. Entonces, Marruecos no le tiembla la mano ni piensa cuando quiere hacer un acto de este tipo, porque los derechos de humanos le importan bien poco. Importante para ellos es conseguir su objetivo. Habéis visto lo que ha pasado recientemente, esto lo ha visto todo el mundo, se está investigando. Los marroquíes tenían un programa comprado a Israel que se llama Pegasus para hacer espionaje sobre líderes mundiales y sobre gente en Europa, en España, en el Sáhara Occidental y en Argelia sobre todo. Por tanto, y aún así siguen teniendo apoyos y ayuda de la Comunidad Económica Europea por el simple hecho de poder chantajearles. Disculpen, olvidé abrir el micrófono. Que decía que Marruecos también utilizó la tecnología Pegasus israelí, que también se utilizó aquí en Panamá para espiar a opositores. Igual, parece que ese es un tema que
que igual se está utilizando en varios países, pero no pensé en un momento no pensé que Marruecos estuviera metido también en eso, pero son las conexiones que hay entre países represores y agresivos, ¿no? Quería preguntarle otra cosa también a Gloria, porque me comentó que a Paso Casa está organizando un evento. Me gustaría un poco que hablara un poco sobre eso, en qué consiste el evento, si es nacional o internacional y qué puntos en ese evento se van a tocar. Sí, gracias, Marcelina. Nosotros realmente, frente a esta limitación de la pandemia, que básicamente nos impide en hacer eventos presenciales, periódicamente pues hacemos un conversatorio que le llamamos. Estamos organizando un conversatorio a nivel internacional, invitando a nuestros compañeros y compañeras de América Latina, a veces incluso participan desde España, precisamente para ampliar esta situación de invisibilización. Entonces, prácticamente realizaríamos un conversatorio el día 28 de agosto, que es sábado, a las 3 de la tarde, con el ánimo pues de seguir con esa tarea de informar, de clarificar, de insistir, de detallar situaciones particulares, el tema de los derechos humanos, este tema tan sensible que tú hablas de los presos políticos, el tema de la expoliación de los recursos naturales, ¿no? Pero también el tema de la solidaridad internacional, porque hay una como demanda urgente a la solidaridad internacional de poder como hacer un mayor esfuerzo de sensibilización y divulgación sobre la temática, dado de que es una responsabilidad, como decíamos hace un rato, de poder continuar informando a la opinión pública, informando a distintos sectores, diversos sectores de nuestro país, en este caso, pues de que conozcan de esta situación tan inverosímil, que cuando uno la cuenta y la dice, la gente se extraña de que cómo es posible que en estos tiempos este tipo de situaciones se sigan dando, ¿no? Esto que está pasando en las zonas ocupadas, del asedio, la persecución, la violación a los derechos humanos. Entonces creemos que esa tarea necesaria, importante, urgente, se debe mantener de manera periódica y permanente. Entonces, estamos invitándoles pues a que nos acompañen ese día 28, que es sábado, a las 3 de la tarde, pues a la comunidad panameña, a las organizaciones populares panameñas, pero abierto pues a todo público, abierto a nivel internacional, sería un evento público internacional en esta tarea pues ardua de seguir informando sobre la situación. Hay temas muy sensibles, o diría yo como muy apasionantes, ¿no? que sufren la comunidad saharaui, y que es importante seguir insistiendo en informar y en informar, seguir informando y invitando, ¿no? Porque otro tema importante, Marcelina, es cómo las personas pueden incorporarse a procesos de solidaridad, en este caso en Panamá, de conocer esta situación. Un elemento que a nosotros nos llama mucho la atención es que el pueblo saharaui, al haber sido ocupado por España, es un pueblo árabe musulmán que habla el español. Y para nosotros es como una herramienta como muy importante de identificación y de intercambio. Y seguir sufriendo la situación de ocupación que sufrimos nosotros aquí en Panamá también por todo el periodo que fue la ocupación física, porque pienso que la ocupación estratégica sigue estando acá,
pero creemos que hay diversos elementos que nos hermanan y nos acercan con la causa saharaui, con el pueblo saharaui. Entonces queríamos aprovechar, Marcelina, para invitar a la comunidad, a las personas que tengan interés de conocer, de profundizar sobre este tema tan sensible, tan doloroso, tan injusto. Son demasiadas injusticias de manera conjunta que se realizan, que se practican día a día. El asedio, ¿no? Ese tema de las cárceles, de juzgar al ejército, juzgando a los civiles, condenas, cadenas perpetuas o condenas a 20 años, 30 años, o sea, es una cosa sumamente dolorosa. Y la situación de abandono también que sufren los presos políticos, que incluso los envían a lugares lejanos donde están sus familiares para que la familia no los pueda ni ver y no se den cuenta de la situación de salud y deterioro que sufren. Entonces, creemos que realmente hay muchos temas muy diversos, muy sensibles. Está el tema cultural, pues conocer la propia cultura saharaui y el tema de la identidad cultural. Entonces nosotros queremos aprovechar lo que tú decías. Vamos a tener un encuentro el 28 de agosto a las 3 de la tarde, que es sábado, e invitar pues a las personas que nos escuchan, que tengan poder interés a contactarnos, pues nos pueden inscribir ahí a las páginas de Facebook o a la página de Instagram. O pusimos también un teléfono que nos pueden localizar para profundizar y conocer sobre este tema tan sensible. Claro que sí, hacemos un llamado, yo me uno a ese llamado de Gloria Castillo, que es la actual coordinadora de A Paso Casa. A Paso Casa lo pueden encontrar, como ella dijo, en Facebook, en Instagram, Causa Saharaui, así está. El teléfono es 65769406, ya hemos puesto varios cintillos allí. Y también a las personas que quieran integrar a Paso Casa, que quieran sumarse a la lucha por la solidaridad, la denuncia a nivel internacional. Quizás, Gloria, el resultado de ese encuentro del 28 de agosto sea pensar en una coalición internacional de denuncia de las violaciones a los derechos humanos, tanto colectivos como de compañeros y compañeras que están siendo hostigados, torturados en sus propias casas, ellos y su familia, y también por los presos políticos. Porque sé que en varios países, sobre todo desde España, hay varias campañas que se han hecho a nivel internacional. Tal vez esa actividad pueda servir para crear una gran coalición, ¿no?, de denuncia y hacer que los organismos internacionales, Naciones Unidas, hagan que Marruecos abra las cárceles, permita la apertura de los lugares donde estas personas están siendo pues maltratadas y abusadas, ¿no? Incluso en medio de un conflicto, ¿no? Eso que tú dices es bien importante. Nosotros creemos, desde hecho tenemos que saludar, porque hay diversas campañas, muchas lideradas por organizaciones, incluso de los propios saharaui, de la sociedad civil saharaui, o de asociaciones de solidaridad con la causa saharaui en España. Y es una cosa positiva, pues, porque sí podemos decir que periódicamente hay el llamamiento a participar en estas campañas diversas, ¿no? El Sahara no se vende, el tema de los presos políticos, el tema de de la persecución en los territorios ocupados. Entonces, sí hay la necesidad, en eso sí estamos como de acuerdo, y que es necesario y urgente, diría yo, aunar y articular esfuerzos más conjuntos por parte de la comunidad latinoamericana y del Caribe para poder tener una mayor incidencia, ¿no?, en todos estos temas, ¿no?, porque se mandan cartas a la ONU, se mandan cartas a la señora Bachelet, por ejemplo. Entonces, nosotros sí tenemos que reconocer que eso se realiza de manera periódica, pero Panamá y América Latina y el Caribe tiene que dar el salto
de una mayor articulación, de trabajo conjunto para una mayor incidencia y incluso, ¿no? Ya la cantidad de países que han ido creciendo en América Latina acompañando la causa saharaui, pues el crecimiento después de la bienvenida con Bolivia, con Perú, Venezuela, Nicaragua, México, o sea, Panamá, hay una diversidad de países que incluso a nivel político, como tú decías, o diplomático, podrían de repente tener una voz más alta, porque sí, frente a todo lo que ha señalado el señor embajador sobre el tema de las Naciones Unidas, eso allí es como un círculo vicioso, envenenado y encerrado que hay que buscar la forma de romperlo. Y eso lo pueden hacer los países. Hay un grupo en Ginebra que se llama Países Amigos de la Causa Saharaui, que son como 8, no son muchos, pero se supone que todos estos países nuestros de América Latina, que tenemos un grado de conocimiento y de tener incluso embajadores en nuestros territorios, deberían incluso formar parte de ese espacio de países de América, de países amigos de la causa saharaui que están ubicados en Ginebra. Entonces hay incluso son exigencias que nosotros como comunidad podemos incidir en los ministerios de Relaciones Exteriores, pues demandando una opinión o una posición política más clara sobre la posición de nuestros estados frente a este sensible tema, ¿no? Es una tarea también que podemos hacer. Así es. Claro, porque Panamá es un ejemplo de lucha por la descolonización, la autodeterminación, y más nos toca más a nosotros los panameños, porque luchamos por sacar a los Estados Unidos de nuestro territorio y reunir y manejar nuestro canal, ¿no? Los últimos minutos del programa quisiera conversar con el embajador algunos asuntos que tienen que ver con la próxima cita que se va a dar en el Consejo de Seguridad. Me interesa mucho esto porque por ahí se pueden definir, bueno, el cese al fuego o una acción diplomática más coherente, ¿no? Y que pueda Naciones Unidas liderar esto y obligar a Marruecos a sentarse con el resto de las demás potencias que tienen mucho que ver también con toda esta situación. ¿Qué esperan ustedes de esa reunión de Consejo de Seguridad en octubre próximo? Bueno, Marcelina, nosotros nos gustaría creer que va a cambiar algo importante en el tema, pero la verdad es que la realidad cruda nos ha acostumbrado a que llevamos de 30 años yendo todos los años, todos los meses de octubre al Consejo de Seguridad para recibir siempre la misma respuesta. Marruecos está muy bien, digamos, enmarañado en todo este, digamos, proceso y se parapeta detrás de potencias para no, digamos, acceder a las peticiones que las Naciones Unidas le hacen, que el propio plan de paz le hace. Normalmente, si esto fuese un caso normal, el plan de paz dice claramente que hay que hacer un referéndum de autodeterminación y entre dos partes, ¿no? Si las dos partes, una de ellas no colabora, siempre hay un artículo que es el artículo 7 que obliga a la parte que no cumple a llevar a cabo lo firmado y lo pactado. Este artículo nunca se ha aplicado, ni creemos que se vaya a aplicar, porque para aplicarlo, lo que usted comentó al principio es importante, tienen que estar de acuerdo los 5 países que tienen derecho a veto, y siempre habrá uno que votará en contra. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Pues tenemos la esperanza de que este año hay un cambio, hay algo nuevo, un nuevo elemento sobre la mesa, que es el cese el fuego, y ya no existe. Estamos en lucha armada desde el 13 de noviembre del año 2020. Por tanto, este elemento debe ser lo suficientemente importante para que las naciones del mundo se den cuenta que para evitar un conflicto grande o enorme en el norte de África que pueda desestabilizar toda la zona, tienen que buscar una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Y esta solución solo puede venir a través de la búsqueda de un entendimiento y de una persona que lleve a cabo
un acercamiento entre las partes para que el pueblo saharaui tenga ese derecho inalienable que le tiene que ser concedido, que no es otro que su derecho a la autodeterminación, de pronunciarse libremente para poder decidir qué es lo que quiere. Esperemos que esto se pueda ver de esta manera y que pueda haber un avance importante en este sentido. Si esto no ocurre así y si las cosas siguen siendo tan atascadas como estaban, estoy convencido de que este conflicto armado va a ir a más, a la espera de una nueva reunión un año más, y que pueden perderse muchas vidas humanas y que puede ser mucho más grave que todo lo que está pasando. La pandemia se va a acabar, que es la excusa de todo el mundo. La pandemia se va a acabar, gracias a Dios, un momento se tiene que acabar, y cuando se acabe la pandemia las cosas volverán a su normalidad, y que si esto no se resuelve por esa vía, no hay otra vía que no es la armada. Porque la vía armada, hay que repetir y hay que decir que es un derecho inalienable que lo puede usar un pueblo para recuperar lo que es suyo. Nosotros hemos dado la oportunidad de 30 años al mundo para que nos busquen una solución sin disparar ni una sola bala durante 30 años. Pero durante esos 30 años, hay niños que han nacido en los campamentos de refugiados saharauis que ahora son padres. Y si seguimos así, van a ser abuelos. Por tanto, no podemos seguir aguantando esta situación más. El conflicto se tiene que resolver por dos vías. Una, que el mundo se dé cuenta de que tiene que hacer un referéndum, que el pueblo saharaui tiene derecho a una autodeterminación. Dos, por la vía armada. Así es. Muchas gracias. Me uno a las palabras de nuestra productora, la doctora Galia Pérez, agradeciendo a usted, señor embajador, y a Gloria Castillo de Apazocasa por ilustrarnos una vez más a la audiencia de inteligencia colectiva sobre el conflicto en el Sahara Occidental y las consecuencias que para la paz mundial, para la paz en el África puede pasar si el conflicto armado continúa y no se determina una negociación adecuada. El pueblo saharaui quiere el referéndum para lograr la autodeterminación y que esto se lleve lo más rápido posible, porque ya no se aguantan 30 años más en esta situación. Entonces, le agradecemos una vez más y estaremos pendientes del 28 de agosto imagino que va a ser Zoom, la actividad al conversatorio internacional. Nos avisan, por favor, a través de los canales de la causa saharaui para conectarnos y actualizarnos sobre la situación, pues, y las acciones, sobre todo las acciones que se deben emprender de manera más articulada, como lo decía Gloria. Les agradezco. Si tienen algún otro comentario final. No, yo solo quería agradecerle a ustedes, al programa, darnos la oportunidad, tanto a nosotros como a Apazocasa, para poder estar aquí y compartir con ustedes la realidad del pueblo saharaui. Y quiero aprovechar este medio para agradecer el esfuerzo que hace la asociación, agradecerle a Gloria y a todos los compañeros que están con ella, el trabajo cotidiano que hacen para que las causas saharauis siga viva la llama esa aquí en Panamá. Y a través de este medio también agradecer a todo el pueblo panameño y al gobierno panameño por el apoyo que dan a esta causa y a este pueblo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marcelina, por la invitación. Buenas noches. Gloria. Claro Buenas que noches. sí, estaremos pendientes del conversatorio y de todas las actividades que haga Causa Saharaui aquí en Panamá. Muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Los micrófonos aquí de inteligencia colectiva siempre están abiertos para Causa Saharaui en Panamá. Muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias.